Una vez fui la concubina más desconocida de la casa del marqués de Pinllán. Por fuera era respetuosa y amable sirviendo a los ancianos señor y señora, quienes siempre me miraban con frío desprecio, soportando cada desaire de la esposa principal. Por dentro me esmero en complacer. Aunque el marqués de Pinllán era frío e indiferente, hubo momentos en que se perdió a mi lado. Para otros, yo era una concubina afortunada. La mayor bendición de mi vida fue que el marqués me favoreciera y le diera un hijo con futuro. Así viví tranquilamente hasta llegar a los 70. Según los cálculos comunes, una mujer como yo nunca debería haber necesitado renacer, pues era simple, insignificante y vivía como alguien que camina sobre hielo delgado. Sin embargo, con paciencia y humildad, finalmente me gané la aceptación del mundo. Pero cuando volví a abrir los ojos, había regresado a aquella taberna, el día que conocí al marqués de Pinllán. Ese día mis hermanas me instaron a servir al invitado de honor. Guardé silencio y luego negué lentamente con la cabeza. No quiero irme. En el salón, el marqués de Pinllán, quien había tenido la intención de elegirme a su antojo, esperó y esperó, pero no vio aparecer la figura familiar. La copa de vino en su mano se detuvo. Una fugaz sorpresa cruzó su mirada. Afuera el salón brillaba con jolgorio, cuerdas y flautas que se entrelazaban con canciones alegres y la risa de las bellezas. Sin embargo, en la pequeña habitación, me senté solo ante el espejo de bronce. Mientras los demás se marchaban a toda prisa, me agaché para recoger las prendas esparcidas por el suelo y limpiar las manchas de rubor de la mesa. Al cerrar la caja lacada, mi corazón aún latía con fuerza, un zumbido resonante en mis oídos. No podía negar el temblor de miedo que sentía en mi interior. En mi vida pasada, se rumoreaba, era difícil entrar en la casa del marqués de Pinllán, y aún más difícil escapar. Difícil entrar, pues era apuesto, experto en letras y armas, pero meticuloso, severo, siempre criticando. Difícil escapar, pues la corte interior bullía en disputas, las concubinas morían jóvenes, enfermaban o perdían el favor. La única que sobrevivió al final fui yo. Corrieron rumores, incluso cuentos populares, de cortesanas e hijas menores atrapadas en trágicos enredos con nobles señores. Las historias adoptaron diversas formas, pero compartían un mismo tema: la mujer siempre estaba perdidamente enamorada, soportando el desprecio y la humillación en silencio, temerosa de molestar al hombre que adoraba. Pero todos se equivocaban. Nunca amé al marqués de Pinllán. Solo le temía. Con mi apariencia sencilla y mi humilde cuna, si quería vivir, no tenía más remedio que doblegarme y complacerlo. Ahora, renacido, he vuelto al principio. Al parecer, debería haber seguido a mis hermanas al salón, haber tocado música para ellos y haber sido elegido casualmente por un borracho marqués de Pinllán, para así llevarme a su mansión. Y desde entonces viví la supuesta bendición que otros envidiaban. Pero esta vez, no lo haré. Solo guardé silencio un rato y finalmente negué con la cabeza. Esa supuesta bendición, única en la vida, fue más que suficiente. La tapa del estuche de colorete se cerró con un suave clic. Afuera, la música fue disminuyendo poco a poco, el banquete de nobles llegaba a su fin. Nadie vino a llamarme. Parecía que en esta vida, el marqués de Pinllán había elegido otra cosa. A sus ojos yo no era más que alguien prescindible, presente o ausente, poco importaba. Dejé escapar un leve suspiro. Las pequeñas ondas que aún persistían en mi corazón se disolvieron por completo. Marqués de Pinllán, en esta vida, el vínculo entre tú y yo termina aquí. Dejando a un lado las supuestas riquezas y gloria, mi corazón se alegró. Justo entonces, un músico recién llegado entró en la habitación. Ji-Hyan me vio y me preguntó amablemente: «Suman, ¿te encuentras mal? Te traje un vino caliente que me regaló un noble mecenas». Sonreí y le di las gracias. Los 2 días siguientes transcurrieron como siempre. La bellísima cortesana, llamada Inyue, regresó del banquete con el rostro ensombrecido, sin siquiera una pizca de alegría. Las demás hermanas también mostraban inquietud. Desconocí el motivo y no me inmiscuí. Solo después una hermana cercana me susurró: «Inyue, orgullosa y segura de sí misma, creía que esta vez entraría en la mansión del marqués». Sin embargo, alguien había manchado deliberadamente su vestido rojo. De no ser por mi retirada en el último momento y haberle dado mi propio vestido, quizá nunca habría pisado el salón de banquetes. La hermana suspiró.
¿Y qué pasó con eso? Peor que no ir. El marqués ni siquiera la miró. Injue quedó desprestigiada. Al oír esto sentí una opresión en el pecho. Sabía cuánto ansiaba Injue entrar en esa casa. En esta vida, ya no deseaba luchar por una fortuna tan vana, así que le cedí la oportunidad. Era hermosa e inteligente y estaba totalmente decidida a ascender a la nobleza. Una vez pensé que sin duda, alguien como ella viviría mejor que yo. Pero al final, ni siquiera ella pudo cumplir su deseo. Entonces, ¿a quién había elegido el marqués de Pingyán? No pude evitar preguntar. A nadie. Me quedé paralizado. En medio del reluciente salón, todo mi cuerpo se tensó. Un repentino escalofrío me recorrió, un pensamiento descabellado cruzó mi mente. En un instante el sudor me corría por las venas, enfriándose cada poro. Presa del pánico, mi mirada se posó en Jian, el músico que solía estar cerca de mí. Forcé una sonrisa, me despedí rápidamente de las hermanas, me sequé el sudor de la frente con un pañuelo y caminé veloz hacia él, como un ahogado que se aferra a una caña solitaria. No esperaba que el banquete de esa noche hiciera brillar al marqués de Pingyán aún más que en mi vida anterior. Era una época en la que aún era joven y brillante, rebosante de ambición. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, que solo se fijaban en las bellezas, lucía una leve sonrisa, mientras que su mirada era fría, de una extraña madurez, como si ya hubiera soportado décadas de oficialismo. Cuando el vino pasó de mano en mano, alguien insinuó la pugna por el trono del príncipe heredero. El tercer príncipe ya había alcanzado la edad adulta, pero aún no había partido hacia su feudo. El 11º príncipe era joven, pero inteligente, hijo de la consorte favorita Guiwei, profundamente querida por el emperador. Ahora todos podían ver la intención del emperador, elevar a su consorte Guiwei a emperatriz. Una vez que eso sucediera, surgirían facciones y el conflicto dividiría la corte. Incluso quienes desearan permanecer neutrales se verían inevitablemente arrastrados a la tormenta. Hablar de sucesión era peligroso, pero con el caos de la época, los ministros no se atrevieron a ignorarlo. El marqués de Pingyán solo sonrió sin responder. A cada pregunta la esquivaba con facilidad. De todos los presentes esa noche solo él sabía con certeza que al final, ni el tercer ni el 11º príncipe ascenderían al trono. Incluso entonces, ya sondeaba corazones, forjando en secreto su propio camino. En mi vida pasada, ciego a las corrientes, mantuvo la cabeza baja. Cuando el nuevo emperador ascendió, evitó el castigo, pero su carrera llegó a su fin. En esta vida, solo tenía un objetivo: ejercer poder sobre la corte, sentarse en el trono más alto, un hombre por encima de 10.000. Sus dedos recorrían distraídamente el borde de su copa, con expresión indiferente, como si no le interesara. Una vez que hubo recogido todo lo que deseaba, el banquete dejó de divertirlo. Había pasado hacía tiempo la edad de los placeres ociosos. Bajo su apariencia juvenil se escondía un corazón curtido y calculador. Su mirada distante recorrió a las cortesanas, todas jóvenes, cuyas mentes superficiales se transparentaban a simple vista. Entonces se oyó un grito suave, y el vino le salpicó la manga. Este sirviente ha sido descuidado. Ruego al marqués que lo castigue. El marqués de Pingyán observó a la joven que se inclinaba ante él, con la mano inmóvil sobre el dobladillo de su túnica. Así que era así, no era de extrañar que sintiera que faltaba algo. Levantó la cabeza frunciendo el ceño mientras recorría con la mirada el salón, lleno de cortesanas con túnicas rojas. Pero ninguna se parecía a la que una vez se había mantenido en un rincón, encogiéndose como una codorniz tímida. Esa mujer era la concubina que había traído casualmente a casa en su vida anterior. Al principio, no le prestó atención. Solo más tarde se dio cuenta de que era tranquila, sin peleas ni intrigas, incluso ligeramente intrigante. Desde entonces empezó a prestarle atención. Sin embargo, ahora, renacido, su corazón ya había envejecido. Ya no encontraba deleite en la belleza fugaz, ni paciencia con las mujeres que luchaban por favores. Encontrar una concubina dócil y establecerla tranquilamente en su mansión, tal vez no fuera tan malo. Pensando así, llamó al dueño del burdel. Que vengan todas las cortesanas de tu casa esta noche. El guardián se apresuró a responder, pero solo una, por desgracia, enfermó. Temiendo ofender la nobleza, no la dejé asistir.
Entonces sonrió con afectación, pero no importa. Su apariencia es sencilla, su voz común y corriente. En cuanto a belleza y encanto, es Inyue a tu lado quien realmente eclipsa a las demás. El marqués de Pinyan lo despidió con un gesto. Sabía que si insistía más, solo rebajaría su propia posición. Una mujer a la que el mundo consideraba común, si la pedía abiertamente, no se convertiría en el hazmerreír de sus iguales. Tras pensarlo un momento, dijo con ligereza: prefiero las canciones completas sin partes faltantes. Dentro de 3 días, mi mansión celebrará un festín. Reúnanlos a todos y tráiganlos para la alegría. 3 días después. En la residencia del marqués de Pinyan. Al ver al dueño del burdel, recordó lo sucedido. Tomar una concubina antes incluso de casarse parecía indecoroso. Esa noche, borracho e impaciente, había actuado precipitadamente. Ahora, reflexionando, pensó que sería mejor conseguirle un linaje legítimo, tal vez como hija adoptiva de una familia respetable, y solo entonces recibirla en su mansión. Así que en apariencia parecería apropiado, y podría sufrir menos agravios en los próximos días. Estaba considerando qué familia podría servirle de tapadera, cuando el dueño del burdel esbozó una extraña sonrisa y tartamudeó: mi señor, perdóneme, pero una vez más falta alguien. Frunció el ceño. ¿Qué? No se ha recuperado. El hombre suspiró. Recuperada, sí. Pero ya no puede venir. Conociendo tu meticulosidad, no me atreví a ser descuidado. En realidad, ya está comprometida. La noticia fue tan repentina que al principio el marqués de Pinyan no la comprendió. ¿Qué dijiste? Comprometida. ¿Con quién? Apretando los dientes, el hombre confesó: mi señor, su man se casó anoche con un músico. Se inclinaron ante el altar y se convirtieron en marido y mujer. Por desgracia, su destino es muy precario. El rostro del marqués de Pinyan permaneció inmóvil. Solo su párpado se contrajo violentamente. Jian, el señorío del príncipe y yo, cargados con instrumentos y escasas pertenencias, nos apretujamos por la puerta lateral de una pequeña casa anexa. Jian bajó la voz y preguntó con ansiedad: Suman, ¿esto realmente cambiará nuestras vidas? Debes acertar, si te equivocas, puede que no tengamos otra oportunidad. Asentí levemente. No te preocupes. Parecía dispuesto a decir más, pero se tragó las palabras. Sabía bien, incluso aquellos alejados de los asuntos de la corte podían verlo, que la lucha por el Palacio del Este era entre el tercer príncipe y el 11º príncipe. En cuanto al príncipe y el depuesto príncipe heredero, sin duda ya era una pieza descartada. Jian apretó los dientes. Que así sea. Ahora somos marido y mujer. Si dices que tendrá éxito, pues lo tendrá. Seguiré tu ejemplo. Incliné la cabeza. Nuestro matrimonio no nació de una pasión repentina, sino de un cálculo sobrio. Éramos artistas de bajo nivel, cantando y tocando por todo el país, soportando burlas y bromas groseras. Pero con una familia formada obtuvimos al menos un pretexto, un escudo contra ciertas intrusiones. No es que nos sirviera contra cualquier joven señor arrogante o funcionario corrupto, pues entonces no era diferente a tirar un huevo a la piedra. Aún así, evitar algunos problemas ya era una bendición. Así que cuando lo propuse, Jian aceptó de inmediato sin dudarlo. Lo que él no sabía es que para mí, este matrimonio tenía otro significado. Sospeché que el marqués de Pinyan también había renacido. Si mi suposición era cierta, tenía que planear con antelación, preparar cada vía de retirada. Quizás fui demasiado cauteloso, incluso presuntuoso. Quizás ni siquiera me recordaba. Si el marqués de Pinyan realmente regresaba de la muerte, lo que más le importaba sería el poder y la riqueza. Seguramente me habría dejado de lado hace mucho tiempo, buscando solo bellezas incomparables, ¿porque volvería a molestarse conmigo? Y más ahora que estaba casada, lo suficiente para disipar cualquier pensamiento persistente que pudiera tener. Exhalé suavemente como si una gran calamidad se hubiera disipado de mi pecho. Envuelta en el vestido de seda de una bailarina, reí y hablé con ligereza con Jian mientras entrábamos juntos al salón de banquetes. Pero cuando mi mirada se posó en una figura entre los invitados, vacilé. Una mujer estaba sentada cerca del frente con la cabeza gacha mientras saboreaba tranquilamente su té.
A su alrededor se agrupaban jóvenes damas y mádems, con rostros aparentemente serenos, pero cada movimiento delataba deferencia e inquietud. Bajé la cabeza. Un dolor fantasma me atravesó la palma de la mano, como aquel día de invierno en que una aguja de plata me atravesó el dedo, con el frío penetrando hasta los huesos. ¿No sabes cuál es tu lugar? Miserable criatura. Esa voz, desbordante de desprecio, se unía a esos ojos fríos. Zhao Jingen, la mujer que un día se convertiría en la esposa principal de la casa del marqués de Pingyang. Cada recuerdo de ella me causaba una profunda angustia. Al verla, mi cuerpo temblaba sin control. Al notar mi extrañeza, Jian, atento a la multitud, no pudo quejarse abiertamente. Simplemente me apretó el brazo con más fuerza y susurró con preocupación: «Suman, ¿tienes frío?» Qué hermoso cuadro primaveral debió parecer. Se oyó una voz con un toque de risa, pero fría como una ráfaga repentina. Al instante siguiente el filo de un abanico se enroscó con fuerza en la muñeca de Jian. Sorprendido me soltó. Cuando me giré, quien estaba allí era nada menos que el marqués de Pingyang. ¿Por qué estaba allí? Antes de que pudiera ocultar mi pánico, el instinto me hizo retroceder, como si me hubiera asustado un fantasma. Jian, tras haberlo visto en el banquete anterior y sabiendo que era un hombre de alto rango, me protegió de inmediato y se inclinó. «Mi señor, mi humilde esposa es tímida y no se encuentra bien. Si se siente ofendida, le ruego me disculpe y permítame expiar su ofensa». Yo también me arrodillé junto a Jian. Desde arriba, a los ojos del marqués, debimos de parecer una pareja inclinándose ante él, uno de rojo, el otro de azul, una imagen tan desagradable como provocativa. El marqués de Pingyang sonrió suavemente, asintiendo una y otra vez. Sin embargo, los dedos sobre su abanico estaban blancos por la tensión. No importa. Oí que se acababan de casar. ¿Cómo podría soportar arruinar semejante par? Vete. Solté el aliento. Aunque no entendía por qué había hablado así, me dije que debía ser coincidencia. Seguramente estaba allí por el bien de otra persona, quizá por Zhao Jingen, su futura esposa principal. Jian me ayudó a levantarme y me quitó el polvo de la manga. Le di las gracias en un susurro y luego me incliné para murmurar instrucciones para el acto que se avecinaba. Pero de repente un escalofrío me recorrió la nuca, como si soplara un viento sombrío. Me giré instintivamente y me estremecí. El marqués de Pingyang no se había ido. Se quedó inmóvil con la mirada fija en mí, profunda y sombría, cautivándome. Sus labios se movieron, sin emitir sonido alguno, solo dos palabras silenciosas. Rengyang. Sentí una opresión en el pecho, un dolor que me atenazaba hasta paralizarme. Por fin, el marqués de Pingyang dejó de fingir indiferencia. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Rengyang, así se llamaba nuestro hijo. Un niño brillante, el mayor, precoz y constante, hábil en las letras y las armas. A los 19 años obtuvo el tercer puesto en los exámenes imperiales. Gracias a él, el marqués rompió el precedente al declarar que, aunque nacido de una concubina, el mayor seguía siendo el verdadero heredero. El que eligió para heredar su título fue Rengyang. Lo miré fijamente, inflexible. En sus ojos había escarcha, pero su porte era absoluto, como si dijera: puedes fingir indiferencia, incluso casarte con un hombre humilde y sin ambiciones. Pero al chico llamado Rengyang, debes soportarlo por mí. El marqués de Pingyang no me quería en absoluto. Lo que deseaba era al heredero, al prodigio. Sus dedos tamborileaban sobre el colgante de jade que llevaba en la cintura, su mirada se deslizó entre sus pestañas para posarse en Jian, aún inconsciente. Esa mirada transmitía desprecio con un matiz amenazante, arrogante en su pretensión. Esta vez el marqués de Pingyang se había quitado la máscara por completo. Se acabó el disimulo. Había pronunciado el nombre de Rengyang, lo que significaba que se enredaría conmigo hasta el final. ¿Y ahora, qué debía hacer? Rengyang. El marqués de Pingyang, Rengyang. El solo pensamiento de ese nombre me hizo sonreír amargamente. Aquel hijo mío, una vez creí que sería mi único apoyo en la casa del marqués de Pingyang. Sin embargo, tras soportar humillaciones por él, doblegarme para ganarme su favor y ayudarlo a alcanzar la dignidad, finalmente comprendí que, una vez que ya no me necesitaba, mi existencia se convirtió en una carga.
Aún recuerdo en mis últimos años, cuando el emperador reinante declaró que, aunque solo era una concubina, había criado a un ministro para la dinastía, y por lo tanto merecía ser ennoblecida como dama de mérito. Pero Ren Yang se negó. Con la reputación de concubina virtuosa ya concedida, ¿qué necesidad había de codiciar los honores de una esposa principal? Fue entonces cuando comprendí que en su corazón, la frontera entre la legitimidad y la concubina pesaba insoportablemente. Anhelaba que todos lo confundieran con el hijo de la esposa principal. ¿Cómo soportaría entonces verme exaltada públicamente? Incluso recordarlo ahora me da escalofríos. En esta vida, nunca volveré a tenerlo. Si anhela ser hijo de una esposa principal, que nazca de Zhao Jingen, si puede. Aparté esos pensamientos y me entregué a la danza que tenía ante mí. Terminó una función. Aplausos escasos resonaron en el salón de banquetes. Algunas voces se burlaron, una danza vulgar, impropia de ojos nobles. No levanté la cabeza. Zhao Jingen habló mirando fijamente al hombre que estaba a su lado. Marqués, ¿qué opina? La embriaguez no siempre es causada por el vino. A Zhao Jingen no le importaba entrenar con un bailarín de baja estofa. Lo que buscaba era al marqués de Pingyang y las palabras que me había dicho antes. Lo que Zhao Jingen deseaba, lo conseguiría a cualquier precio. Ante el más mínimo fallo, ella echaba sus redes a volar. La conocía demasiado bien. Por eso antes de actuar pasé cerca de ella y le comenté algunas palabras casuales sobre mi anterior encuentro con el marqués. Como era de esperar, empezó a acercarse paso a paso. Pensé que el marqués de Pingyang también debía alegrarse de semejante escena. Una dama de noble cuna y un marqués ambicioso, una pareja de igual a igual. Solo esperaba que se casaran pronto, dejando a los demás libres de sus enredos. El marqués de Pingyang levantó su copa y la dejó en silencio. No pude evitar levantar la vista. Mi señor. Por fin habló sin prisas. Señora Zhao, quédese tranquila. Los artistas elegidos por el príncipe y son, por supuesto, de la más alta calidad. El rostro de Zhao Jingen se endureció. El marqués ladeó la cabeza con indiferencia, sin dedicarle más miradas. Reflexioné y de repente lo vi con claridad. Aunque su matrimonio con Zhao Jingen fue político, en esta vida seguramente se comprometería con el príncipe y... Naturalmente no podía consentirla como antes. El príncipe rió levemente. Mi padre ya no me aprecia. Aunque ostente el título de príncipe, ¿de qué sirve? Los caídos no necesitan música elegante. Al contrario, este baile folclórico me resulta aún más encantador. Agitó la mano. Llama a la bailarina de esa pieza. Quisiera hablar con ella. Su mirada se posó en mí. Qué gracia tan solemne en un baile, algo poco común. ¿Estarías dispuesto a entrar en mi casa? El marqués de Pingyang se quedó paralizado, apretando la copa de vino con fuerza. Casi habló. Pero ya me había arrodillado, sacudiendo la cabeza y agarrando la mano de Jian. Su Alteza, perdóneme. Esta humilde mujer ya está casada. No puedo aceptar tal honor. El príncipe permaneció sereno, altivo como si no lo hubiera manchado el polvo. Que así sea. Entonces bendeciré su unión. El marqués de Pingyang exhaló lentamente. Solo entonces se dio cuenta de que su mano había aferrado la copa hasta entumecerla con sudor frío. ¿Qué era esto? Se burló. Para una simple mujer nacida de concubina, ¿por qué erizarse como un joven inexperto? ¿Acaso temía que ella realmente desapareciera en la casa del príncipe y, sin dejarle oportunidad de reclamarla? Absurdo. Aunque su mano estaba empapada de sudor, su respiración se había calmado, aliviada. Al instante siguiente alcé la voz. Con el favor de su Alteza, jamás olvidaré tal bondad. Solo te pido un deseo, que me permitas entrar en tu casa junto con mi esposo, para bailar y tocar para su Alteza toda la vida. De repente en el banquete un invitado descuidado derramó una copa de vino. No me atreví a distraerme. Toda mi atención estaba fija en este momento crucial, el instante que podría decidir la fortuna de Jian y la mía. Nacidos en la miseria, sin brillantez, si queríamos aferrarnos al poder, solo nos quedaba una apuesta desesperada. Rezar para que un noble nos viera.
Se me cortó la respiración. El torpe invitado murmuraba maldiciones en voz baja, con la túnica empapada en vino. La ira asomó pero por el bien del príncipe y se la tragó con la voz quebrada. Furia contenida bajo control. El príncipe sonrió levemente y asintió. Bien. Mi casa necesita músicos. Con esas palabras todo quedó decidido. Mi corazón latía con fuerza, la euforia me invadía. El ruido del salón pareció desvanecerse, dejando solo un silencio denso y sepulcral. Había entrado en la mansión del príncipe y... Por fin, un lugar de refugio. Quienes nos conocieron, al enterarse de que habíamos conseguido un patrocinio, aunque con un patrocinador caído, revelaron muchos rostros. Algunos se burlaron con desdén, otros se mantuvieron distantes, esperando a ver qué pasaba. Una cortesana que había sido cercana a mí susurró, ¿por qué elegir al príncipe? Ha sido depuesto. Cuando el nuevo emperador ascienda, se convertirá en blanco de burlas. Mejor acudir al marqués de Pingyán. Bajó aún más la voz, ¿no lo sabes? Durante tu ausencia, el marqués convocó a todas las cortesanas. Eligió a Inyue y la trajo a su mansión. Dicen que incluso disolvió su compromiso con la hija de la familia Zhao. Ahora Inyue triunfa, soñando con convertirse en la esposa principal. No le di importancia. Solo me sorprendió un poco que el marqués de Pingyán rompiera semejante compromiso. Porque él no era de los que sacrificaban poder por belleza. Descartar semejante alianza era extraño, sí. Pero no tenía nada que ver conmigo. Jian, mientras tanto, estaba contento. El príncipe y despojado de su título de príncipe heredero y expulsado del palacio, no había sido enviado a gobernar tierras lejanas. Simplemente se mudó a su propiedad principesca. La mudanza fue apresurada, la residencia estaba vacía y con pocos sirvientes. Incluso a personas como Jian y a mí se nos concedió una habitación propia. Además el príncipe era moderado y evitaba los banquetes. En un mes recibió a lo sumo a unos pocos invitados, y solo actuamos unas cuantas veces. Los días eran tranquilos, el trato generoso. Vestido con una túnica nueva, Jian suspiró. Si días como este continuaban, ni siquiera la muerte del día siguiente importaría. Él no lo sabía, la fortuna aún le esperaba. El príncipe esperaba el momento oportuno, soportando la humillación, fingiendo aburrimiento, esperando dividir a sus hermanos para ser restaurado como heredero una vez más. Pero eso sería para después. Mientras tanto, la tormenta azotaba la casa del marqués de Pingyán. ¿Estás loco? ¿Por disolver tu compromiso sin permiso? Hasta entonces el padre del marqués jamás se había entrometido en los asuntos familiares. Sin embargo, ahora estaba furioso, incapaz de comprender cómo su hijo, tan apacible, podía actuar con tanta imprudencia. El marqués de Pingyán guardó silencio durante un largo rato, y luego respondió en voz baja, «No te enfades, padre. Tu hijo ya tiene su plan. Dentro de 3 años, haré que la línea Pingyán sea la más ilustre de la capital. No necesitamos energía prestada. Absurdo. Cambiar cierta alianza por palabras vacías de dentro de 3 años. ¿Cuándo te volviste tan miope?» El marqués frunció el ceño. Contando esta vida y la anterior, hacía muchos años que nadie lo regañaba así. Se había acostumbrado a no adular nunca, a no inclinarse nunca, a no malgastar palabras en defensa. Miope. Incluso él deseaba preguntarse qué había sido de él. Una alianza claramente beneficiosa, descartada. En cambio, sus pensamientos atrapados por una simple concubina sin importancia. No. Ya no era su concubina. El pensamiento le atravesó el pecho con una amargura tan intensa que le provocó náuseas. Ahora era la esposa de otro hombre. Había entrado en la casa del príncipe y si el príncipe se desviaba de sus gustos, la borrachera de un caballero despertaría su deseo al verla bailar. El marqués de Pingyán no se atrevió a pensar más. Respiró hondo, transformando el torbellino de su mente en imágenes de calma. Recordó su vida pasada, un día de nieve torrencial, con los copos golpeando contra una ventana empapelada. Su hombre solo lo había abrazado fuerte sin decir palabra. No pidió joyas, ni favores, ni venganza contra las mujeres que la habían agraviado. Solo se aferró a él. Todo era calidez.
Por todas partes reinaba la dulzura. Se había sentido como sumergirse en un refugio de suavidad, reconfortante, seguro, imposible de abandonar. Ella había inclinado la cabeza, torpe pero sincera, imitando con todo su corazón las poses de un pergamino ilustrado de pasión, todo para complacerlo. Permanecieron juntos hasta bien entrada la noche. Cuando un asunto urgente lo requirió de repente, se puso su capa y se marchó. Ella se arregló la ropa apresuradamente, poniéndose solo un fino vestido de seda. Agarrando una pesada túnica de piel de zorro, se adentró en la tormenta para seguirlo. Afuera, la nieve caía en una tormenta cegadora, copos como fragmentos de jade. Temblando de frío, susurró suavemente: «Mi señor, no se enfríe». Una vez a Ron Young lo arrastró el viento y aún no se ha recuperado del todo. Entonces, incapaz de contenerse, le quitó la nieve de la sien. Su devoción era dolorosamente hermosa. Una devoción sin deseo, sin exigencia, no era prueba del amor más puro bajo el cielo. Ella lo amaba. Y sin embargo, desde su renacimiento, el marqués de Pinyan jamás se había atrevido a afrontar una sola pregunta. Si alguna vez lo había amado, ¿por qué ahora lo evadía? Suman, ¿alguna vez lo había amado de verdad? Piénsalo con claridad. Eres demasiado engreído. El padre del marqués pronunció sus últimas palabras, se arremangó y se marchó. Solo entonces el marqués de Pinyan recuperó la consciencia. Había respondido distraídamente con la mente dispersa, vagando a otra parte, enredada en la confusión. Llamó al mayordomo. ¿Dónde está la cortesana que trajeron a la mansión hace días? Llámala. La mujer entró con pasos lánguidos, su figura suave como la niebla. El marqués de Pinyan estudió su rostro, en verdad, era deslumbrante. Sin embargo, ni un atisbo de deseo se despertó en él. Una belleza juvenil, pero tras ella solo un estómago lleno de intrigas y sed de lucro. Había visto demasiadas mujeres así, en la corte en amoríos, tantas que estaba agotado hasta los huesos. Se apretó la frente intentando disipar la fatiga. Nunca había creído en los hijos pródigos que volvían a casa transformados. Sin embargo, los años lo apretaban, y la edad no le permitía negar la derrota. En su vida anterior, apuesto, noble y talentoso, había sido imprudente en su juventud, indulgente y desenfrenado. A los 40, cansado de la indulgencia, su carrera también llegó a su límite, y dedicó su atención a sus hijos. El mayor, joven y corpulento, inteligente y filial, con rasgos que reflejaban los suyos, lo apreciaba con naturalidad. A los 50, cuando cayó la familia Zhao, declaró heredero a Runyon. A partir de entonces se cruzó con Suman con más frecuencia. A los 60 años, cuando Zhao Jingen enfermó gravemente y falleció, no se volvió a casar. ¿Para qué molestarse? Media vida desperdiciada en disputas sobre matrimonios legítimos y concubinarios lo había dejado exhausto. Con menos mujeres en el patio interior, su mente finalmente conoció la calma. En su juventud, había saboreado todos los placeres, rodeado de una disputa sin fin. Solo en la vejez se dio cuenta de que todo el clamor, toda la lucha, provenía de las mujeres. Así que al final, todos los que quedaron se fueron, salvo Suman. Él se retiró de la corte criando pájaros, practicando caligrafía y jugando al ajedrez. Ella se quedó con él sin quejarse jamás, sin hacer ruido, obediente incluso más que un gorrión. Ella lo acompañó hasta el día de su último aliento. Y sin embargo, en esta vida, ¿por qué lo había abandonado? El marqués de Pinyan contempló a la cortesana ante él, con el rostro tenso por el miedo. Por fin, admitió una verdad. No quería que trajeran a casa a cualquier cortesana al azar. Quería a Suman. Cerró los ojos. Una profunda impotencia lo oprimió, sin dejarle a dónde huir. Desesperadamente comprendió, la amaba de verdad. No por su belleza. No por su posición. No por Ren Yang. La razón estaba en otra parte. Lo que lo dejaba más impotente era esto: aunque ahora era la esposa de otro hombre, aún anhelaba tragarse la vergüenza de un hombre y recuperarla abiertamente. El pasado podía dejarse atrás. Su vínculo con Jian destruido. Debía permanecer a su lado el resto de su vida. Cuando este pensamiento finalmente afloró, el marqués de Pinyan se sobresaltó al notar que respiraba con más facilidad.
La cuerda tensa que lo aferraba, tensa durante tantos días, se rompió en un instante. Al romperse trajo consigo un extraño alivio, destruido, pero listo para ser rehecho. Sí. ¿De qué avergonzarse? Si ella iba a ser la mujer que caminaría a su lado toda la vida, ¿por qué debería importarle lo que pensara el mundo? Sí. La segunda mitad de su vida, debía vivir con él. Ese voto se repetía en su corazón, como un juramento grabado en piedra. Con un movimiento de manga, ordenó al mayordomo que devolviera a la cortesana. La mirada del marqués de Pinllán recorrió la cámara repentinamente vacía. Un dolor profundo lo invadió, oleadas de arrepentimiento lo azotaron. Si esa noche en el banquete del burdel, cuando el dueño dijo que estaba demasiado enferma para asistir, si tan solo la hubiera obligado a ir, qué diferentes habrían sido las cosas. Ahora al recordarlo, solo sentía un remordimiento abrumador. El emperador cayó gravemente enfermo. Las luchas entre facciones en la corte se intensificaron, y el nombramiento del príncipe heredero se aproximaba. Y aún así, el marqués de Pinllán fue personalmente a la mansión del príncipe. El príncipe sonrió asombrado. Sin-Jun, en un momento tan crítico, ¿te atreves a involucrarte con un hombre despreciable como yo? El marqués de Pinllán se arrodilló de inmediato. ¿Cómo podría? Su Alteza es demasiado cruel. Intercambiaron algunas palabras amables. Pero en el corazón del marqués, un escalofrío lo azotó, algo andaba mal. Había venido a declarar su lealtad, y con los salones del príncipe y desiertos, seguramente el príncipe debería haber recibido con agrado tal ayuda. ¿Por qué entonces su respuesta fue tan indiferente, tan fría? Reprimiendo sus dudas, el marqués cambió de tema. Últimamente me he interesado por la música. Hay una cortesana en mi casa, pero su voz palidece al lado de la cantante de la mansión de Su Alteza. Por eso me entrometo con la esperanza de ser ilustrado. El príncipe rió. Ah, así que esa es la razón. Muy bien. Que alguien llame a los músicos. Cuando vi al marqués de Pinllán, me quedé sin palabras. ¿En qué se había convertido? Su rostro estaba demacrado con profundas sombras de insomnio grabadas. Sus pensamientos pesaban, su semblante era sombrío y adusto. Sus ojos se clavaron en mí, pero en ellos ardía un brillo intenso como templado por el fuego, aterrador en su intensidad. ¿Se había vuelto loco? Lo había llevado la lucha por el trono del príncipe heredero. En su vida anterior, incluso cuando su esposa principal agonizaba, incluso cuando el dolor lo separó del amor, refugiándose en sus pájaros y su tablero de ajedrez, nunca había parecido tan trastornado. El marqués de Pinllán captó mi mirada, y su sonrisa fue retorcida, como un espectro que exigía mi vida. Mi corazón latía con fuerza, el miedo me recorría. Sin embargo, al recordar las precauciones que había tomado, mi mente se tranquilizó un poco. Cualquiera que fuese la venganza que buscaba, ya no podía tocarme. Bueno, entonces. Al terminar el baile, el marqués de Pinllán aplaudió en señal de alabanza. El príncipe y Jian lo miraron. El marqués sonrió. ¡Qué música tan refinada, verdaderamente excepcional! ¿Podría Su Alteza permitirme hablarlo con esta cortesana? El príncipe rió a carcajadas. Ja. No esperaba que compartieras esos gustos. Muy bien. Solo pude dar un paso adelante sentándome ligeramente ladeado a su lado. Tan cerca que podía oír su respiración agitada. Al levantar la cabeza, me encontré con sus ojos desolados por la tormenta. Suman susurró. Me apresuré a inclinarme, interrumpiéndolo. Mi señor, me llamo Suman. Estoy casado. No me llames así. El marqués de Pinllán apretó la mandíbula y se mordió la mejilla. Usando el dolor para sofocar la llama de los celos hacia Jian. Suman, ¿estás bien? Bastante bien. Agradezco la preocupación de mi señor. Soltó una risa amarga. Aprisionado en el profundo patio de un noble, enjaulado como un canario, ¿y a eso le llamas bien? Fruncí el ceño. Pero él insistió bajando la voz con palabras ásperas, cada sílaba entrecortada. En esta vida, te haré mi esposa principal. Te daré gloria, poder, joyas, hijos, sí, incluso el exaltado título de Dama del Mérito. Todo te lo daré.
Entonces lo recordó. Sabía que alguna vez me había interesado ese título. Pero al ver mi corazón impasible, su serenidad flaqueó. La desesperación se apoderó de su voz. «Ven conmigo». Negué con la cabeza. Su rostro palideció. «Suman, nunca te enfurruñaste ni te hiciste el tímido. ¿Por qué ahora? No seas terco. Si pierdes esta oportunidad, no habrá otra». Respondí claro y firme: «No me iré». «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Jin-Hun, no te necesito. Nunca me has gustado». «¿Y qué?» Si él podía usar el pretexto de hablar de música para atarme a su lado, sin dejarme escapatoria, entonces yo también podría aprovechar este momento, mientras él no se atrevía a actuar precipitadamente ante el príncipe y abrirle mi corazón al fin. Las palabras brotaron, y la alegría se encendió intensa y salvajemente. Todos los años de silencio, todo el dolor sofocado, estallaron como una inundación, fluyendo libremente. Sonreí. ¿Quién te crees que eres? Solo un hombre podrido. Sin el título que te legaron tus antepasados, sin el apoyo de In, ¿qué derecho tenías a pisotearme, a usarme como tu juguete? El marqués de Pinyan se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. Fue como si le hubiera escupido directamente en la cara. La emoción se agudizó. ¿No era solo a Ren Yong a quien deseabas? Creías que su brillantez, su talento, eran dones que te habías concedido. Error. Fui yo quien le enseñó a leer y escribir, yo quien caminaba descalzo por la nieve del invierno, cargando una pesada capa de piel para abrigarte. Por fin, el marqués de Pinyan comprendió lo que quería decir. Apretó los dedos, todo su cuerpo temblaba, como si nunca en su vida hubiera sufrido semejante humillación. Su mente se quedó en blanco, sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Lo miré con frialdad, casi risible. Quizás el marqués de Pinyan se dio cuenta de repente de que el gorrión que había mantenido enjaulado durante años no solo había aprendido a hablar, sino que se atrevía a escupir veneno en la cara de su amo. Y por eso vaciló, incapaz de responder. Suman. No pudo aguantar más. El instinto lo impulsó a agarrarme la muñeca. Basta. Basta. Su respiración era entrecortada, su voz ronca como si cada palabra lo desgarrara. Pero no fue suficiente. Ni de lejos lo suficiente. Mi mirada seguía fija en la suya, implacable, implacable. Sus ojos llameaban de rojo, la rabia al borde del colapso. No digas más, no me presiones. Reí fría y bruscamente soltando la mano de golpe. Empújalo. ¿Para qué? Sus pupilas se encogieron, fijándose en mí con una profundidad penetrante. El latido de su pecho era intenso, como piedras golpeando la tierra. Respiraba agitadamente. Entonces de repente giró la cabeza y en ese instante, tomó una decisión que no era nada menos que un juramento de vivir o morir. Se levantó y se arrodilló ante el príncipe y, haciendo una profunda reverencia. Su Alteza, le ruego que me conceda a la cortesana Suman. Solo tengo una petición. Juro que de hoy en adelante serviré solo a Su Alteza, dedicaré mi vida a su causa y lo protegeré del peligro. El marqués de Pinyan habló con temeridad, usando todas sus herramientas, apostándolo todo por una sola cosa. Una jugada en el tablero de ajedrez, una que parecía destinada al fracaso. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en él. El príncipe y suspiró suavemente. Jin-Hun, esto no puede ser. Suman no es solo una cortesana a mi manera, es mi estratega. La curva de los labios del príncipe y aún contenía una sonrisa, pero en sus ojos brillaba una luz tenue y escalofriante. El marqués de Pinyan alzó la cabeza de golpe, con el rostro lleno de horror. ¿Qué dijiste? Estratega, repitió el príncipe y sin prisa. Y me preguntaba por qué habías cambiado tanto, tan repentinamente enamorado de la música. Así que es cierto, sigues siendo el encantador hijo del clan Xian que conocí. No, Su Alteza. Mi súplica es sincera. Pero la presa, que una vez se había librado con seguridad en sus manos, ahora se le escapaba, volviéndose completamente contra él. Me levanté sereno haciendo una reverencia. Joven marqués, no solo soy experto en canto y baile, sino también en adivinación.
Por fortuna, algunas pequeñas predicciones se cumplieron, y Su Alteza me favoreció. Claro que no fueron pequeñas predicciones, sino los grandes escándalos de mi vida pasada, el intento de rebelión del tercer príncipe, la brujería y las maldiciones de la madre del 11º príncipe. Acontecimientos que conmocionaron al imperio. Me incliné una vez más ante el príncipe y... Esta mujer está eternamente agradecida por haberme confiado la consideración de Su Alteza. El príncipe inclinó la cabeza. El rostro del marqués de Pinyan se retorció violentamente. Tú puedes adivinar el destino. Eras claramente justo. Ambos hemos renacido. Pero, ¿cómo podría probarse eso? Comparado con la adivinación, el renacimiento en sí mismo parecía una locura. ¿Qué es?, preguntó el príncipe y con ligereza. El marqués de Pinyan apretó los labios. Al final, solo negó con la cabeza. El caos se agitaba en su pecho. ¿Cómo fue que esta apuesta, aparentemente segura de victoria, se desmoronó? El tono del príncipe se suavizó, cálido pero cortante suficiente. Sé que desde joven siempre has tenido mujeres a tus pies. Ser rechazado ahora, por supuesto, es amargo. Muy bien, elige a otra. Te la concederé. Sonrió, y luego su voz se endureció. Pero, joven marqués, palabras de devoción, de promesa de protegerme del peligro, esas no debes volver a pronunciarlas. La serenidad del príncipe era inquebrantable, sus palabras luminosas como si estuvieran bajo el mandato del cielo. Tanto la tormenta como el sol son la gracia del soberano. Mi padre me otorgó el título de príncipe y entonces me conformaré con ser un príncipe tranquilo. ¿Qué se dice de peligro que evitar? Hablas así, ¿quieres decir que este príncipe se resiste a la voluntad imperial? Ante Sinjún, la oscuridad se cernió sobre él. Comprendió que por un instante de temeraria prisa, había sembrado sospechas en el corazón del príncipe y, al mismo tiempo, había cortado su propio camino al poder. Su expresión se endureció e hizo una reverencia, murmurando palabras de negación. Sin embargo, de sus labios escapó una risa amarga. Él mismo no sabía qué excusa dar. Vi su rostro entonces y comprendí que jamás se imaginó que haría semejante jugada. En los cuentos callejeros, siempre había mujeres que pedían prestados cuerpos para regresar, que retrocedían en el tiempo. Algunas buscaban arreglar malentendidos, reencontrarse con el hombre que una vez amaron. Algunos abandonan a un marido cruel, solo para encontrar otro, más compasivo. Por eso Sinjún pensó que mi compañero predestinado debía ser Daijian, o quizás el príncipe Yi. Nunca imaginó que el gorrión al que una vez había llamado con el dedo podría tener ambiciones que alcanzaran el trono. Me consideraba tímida, mansa, una concubina modelo. Creía que jamás había ejercido un cargo, que jamás había rozado el poder, incapaz de entrar en el torbellino de las luchas cortesanas. Pero se equivocaba. Había soportado toda una vida de represión, toda una vida de silencio. Ya no deseaba ser la esposa ni la concubina de nadie. Incluso Zhao Jingen, noble de nacimiento, la esposa legítima de la casa, había vivido y muerto confinada entre esos muros, desperdiciando su vida en interminables rivalidades. Cuando murió de enfermedad, solo quedó un nombre, Madame Zhenzhao. Y yo. En mi vida pasada, todo el mundo me elogió solo por haber dado a luz a un hijo talentoso. Decían que era bendecida. Pero esa supuesta bendición, ¿alguien me preguntó alguna vez si realmente la deseaba? En aquella vida, me acobardé y negocié, implorando migajas de fortuna para mi hijo. En esta vida podría apropiármela. ¿Por qué aferrarme al título de concubina? ¿Por qué no vivir abiertamente como una mujer con deseos y ambiciones? Así que conspiré y maquiné, contribuyendo a elevar al príncipe y al trono. Sabía por qué me había elegido a mí y no a Zenjún. Un joven marqués era demasiado brillante, demasiado llamativo. Una cortesana en la retaguardia, semejante figura no despertaba sospechas. Si Zenjún hubiera frecuentado la finca y, tarde o temprano lo habrían descubierto. Si el príncipe no hubiera tenido otro aliado, tal vez Zenjún aún habría tenido una oportunidad. Pero conmigo, ya no le servía de nada. Cuando el príncipe ascendió al trono, me concedieron una nueva propiedad. Daijian y yo nos mudamos a nuestros espléndidos salones, y desde entonces solo conocimos la riqueza y el honor.
Un día de invierno cayó una espesa nevada. El nuevo emperador me convocó a la corte. Al salir de la puerta, Jian me siguió corriendo, cubriéndome los hombros con una capa de piel y sonriendo radiante. La buena estrella de nuestra casa no debe enfriarse. Yo también sonreí, tomándole la mano mientras caminábamos hacia el carruaje. A través de los velos de nieve sentí una mirada ardiente que me atravesaba. Me giré. Era Zheng Jun. Parecía marchito, agotado. Y no es de extrañar que sin la protección de parientes poderosos, con todos los funcionarios sabiendo que yo estaba a su favor y en desacuerdo con él, su vida en la corte se hubiera vuelto difícil. Al igual que Zhao Jingen antes que él, incluso un comentario burlón sobre una cortesana en la mansión del príncipe y se convertía en una burla al propio príncipe. Abundaban los escritos que desacreditaban al clan Zhao, y la casa decayó rápidamente. Sin embargo, con el recuerdo de una vida pasada, Zheng Jun no debería haber caído tan bajo. Pero era como si le hubieran arrancado los tendones, como si su espíritu se hubiera agotado, dejando solo una cáscara. Ya no luchaba, ya no se debatía. Y a mí, curiosamente, ya no me importaba. Aún tenía la mirada clavada en mí. Me levanté las faldas y subí al carruaje sin mirar atrás. Las ruedas rodaron, llevándome lejos. Al cerrar los ojos para descansar, oí a los vendedores ambulantes gritando en la calle, pregonando una nueva historia recién publicada. Una estratega, ávida de poder y placer, se llevaba a la cama a un joven músico y a un gran señor. Mis sirvientes palidecieron de terror, lanzándome miradas furtivas, pero sin atreverse a hablar. Me limité a reír suavemente negando con la cabeza. Extendí la mano por encima de las cortinas del carruaje y dejé que los copos de nieve cayeran sobre mi palma. ¿Qué daño podría hacer? Cuando terminara mis tareas, si la librería aún no había cerrado, tal vez compraría un ejemplar yo mismo. Un atisbo de novedad. Porque en este mundo, más allá de los muros del palacio, en lo profundo del reino mortal, risas y lágrimas, maldiciones y alabanzas, todo era solo el deleite de la vida. Fin.